Usar responsablemente la energía nos ayuda a cuidar el bolsillo y en especial el medio ambiente. Carlos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de eficiencia energética? Bueno, a ver, el concepto que a nosotros nos gusta desarrollar es el de uso racional y eficiente de la energía. Sí. Es un concepto que tiene dos partes. La parte de racionalidad, de uso racional, que tiene que ver con todo aquello que nosotros podemos ahorrar a partir de tener un comportamiento adecuado en el uso de las instalaciones. Por ejemplo, apagar luces innecesarias, poner el control de temperatura del acondicionador de aire en 24 grados en el verano. Este tipo de cuestiones, esto a nivel domiciliario, existen otros ejemplos a nivel industrial o en otras áreas. Comportamiento. Y la parte de eficiencia, cuando hablamos de eficiencia energética, estamos hablando de cuánto servicio nos produce un determinado aparato, vamos a hablar de una lámpara, sí. ¿Sí? En relación con la cantidad de electricidad que consume. Entonces, una lámpara es más eficiente cuando con menos electricidad produce la misma cantidad de luz que una ineficiente. Por ejemplo, una incandescente, supongamos que consume 100 unidades de energía para producir una determinada cantidad de luz. Una fluorescente compacta, una de bajo, las que se llaman de bajo consumo, sí. Utiliza 30 unidades de energía para producir la misma cantidad de luz. Tiene un rendimiento mayor. Y los LEDs más nuevos, con 20 unidades de energía y cada vez con menos, van a seguir produciendo la misma cantidad de luz. Entonces, el LED es más eficiente que el bajo consumo y que la incandescente, ¿no? Es esa relación cuando hablamos de eficiencia. Por ejemplo, la gente en las casas, se recomienda que el aire lo pongan en 24 grados, no es necesario ponerlo en 19, ¿no? Bueno, claro, porque cuanto más bajas la temperatura, más energía gastás. Claro. Y esto es muy sensible, o sea, por cada grado que vos bajás la temperatura del acondicionador de aire, gastás más energía, un 10% más de energía que si lo dejas un grado arriba. Entonces, esto es simplemente una recomendación para que, bueno, para hacer un uso racional, ¿no? Para hacer un uso eficiente, mejor dicho. Por un lado hablamos de lo que es el ahorro de energía, de lo que gastamos nosotros como consumidores, cuánto vamos a pagar en la boleta de luz, más que ahora no están más los subsidios a la electricidad, pero también tiene un costo ambiental, no es solamente un costo económico nosotros como consumidores, hay un costo ambiental para la generación de toda esta energía. Está el costo económico, por un lado. Sí. Está el costo ambiental, como acabas de bien decir, costos por emisiones, para producir esta electricidad que consumimos, que el caso eléctrico, ¿no? Tenemos que generarla en centrales eléctricas que consumen combustibles, que liberan gases de efecto invernadero, cambio climático, etc. Pero también a veces tenemos que construir centrales hidroeléctricas o tenemos que construir centrales nucleares, o inclusive las renovables, todas tienen algún nivel de impacto, por supuesto las renovables mucho menos, pero todas tienen algún nivel de impacto. Y hay un tercer costo que es el costo social, diría yo, que es en esta situación en particular en la que estamos, cuando consumimos mucha energía nos vemos obligados a cortar el suministro por exceso. Entonces, en la medida en que nosotros ahorramos o consumimos menos energía, estamos permitiendo que más gente acceda al recurso vital que es la electricidad, por lo menos para tener funcionando una heladera o la bomba de agua o el ascensor en algunos casos. Hoy en Argentina se está consumiendo más energía de la que se está produciendo. Recientemente empezó a ocurrir eso que acabas de decir. Sí. Aparentemente estamos consumiendo más de lo que producimos, pero esto es un fenómeno muy reciente, yo diría del año pasado. El problema que venimos teniendo en los últimos años, sobre todo, es un problema de distribución, o sea, las redes de distribución, si bien hay energía para transmitir o había energía para transmitir por las redes no daban abasto, eran como un cuello de botella y ahí se producían los cortes. ¿Los ríos todavía tienen capacidad para seguir construyendo represas? Sí, hay capacidad para seguir construyendo represas. Desde nuestro lugar hay dos temas muy importantes para traer en relación con esto. Primero son los impactos ambientales. Porque se modifica todo un ecosistema. Se modifica, ¿no? el ecosistema, se modifica el clima, se inundan áreas que son vitales o ecosistemas muy importantes.
por un lado. Y por el otro tenemos otras opciones en este momento, desde el punto de vista del ahorro energético fundamentalmente y también de las renovables, que son mucho más económicas. O sea, en un ranking de opciones tenemos que empezar a hacer eficiencia energética, uso racional, a utilizar renovables y después, bueno, si no podemos, usemos represas. Pero son conceptos muy viejos los de las represas. O sea, es una forma de generar energía que, si bien sigue siendo válida y se pueden seguir construyendo en algunas situaciones, en general hay cosas sobre las cuales en Argentina en particular deberíamos avanzar y no lo estamos haciendo con el énfasis que deberíamos o que directamente ni se están haciendo. Los gobiernos de Sudamérica tienen una conciencia de que generar estos embalsados, estas represas que intervienen en el curso natural de los ríos, son conceptos viejos y que podemos apostar más a las renovables? ¿O todavía estamos en una transformación, yendo hacia ese camino? No te sabría decir a nivel regional, claramente, ¿no? Pero creo que es un concepto que recién ahora empieza a cambiar, por lo menos en la región, en Argentina, se empieza a discutir de este tema. Cuando se construían las grandes represas antiguamente, Yacyretá, por ejemplo, en su momento la propaganda que había detrás era cuida el ambiente. Y posiblemente en ese momento, pensemos que Yacyretá es de la década del 70, creo, más o menos, sí, que en ese momento realmente la visión fuese correcta por el conocimiento que teníamos sobre el tema. En este momento sabemos que tienen un impacto muy grande y como además han surgido las opciones para reemplazarlas, no, es un concepto a revisar fuertemente. De las represas que se pueden construir de un tamaño mediano, por así decirlo, ¿cómo es la capacidad de generación de energía respecto, no sé, a un parque fotovoltaico o un parque de generación eólico? En términos, bueno, es interesante también la pregunta. En términos de generación, la capacidad de generación, en general los emprendimientos hidroeléctricos son mucho más importantes en potencia y en energía que un emprendimiento fotovoltaico que tienen una magnitud menor. El tema es que deberíamos hacer muchos emprendimientos fotovoltaicos o eólicos para reemplazar esa hidro. Ahora, es muy interesante, por ejemplo, comparar por áreas ocupadas. O sea, ¿cuánto ocupo yo con el embalse y cuánta electricidad podría yo generar ocupando esa misma área con fotovoltaica? Y cuando se hacen esas cuentas, aunque parezca increíble, la fotovoltaica produce mucha más energía que la que produce la represa en esa área ocupada. Un concepto muy interesante. Muy interesante para, digamos, también para cambiar esta cultura que tenemos de que la fotovoltaica, bueno, da poco. Realmente el potencial es grande. Por ejemplo, no tenemos que pensar además en el caso de fotovoltaica en particular de estar ocupando áreas naturales o áreas que se podrían usar para otro tipo de uso, sino áreas que son en este momento, como podemos decir, inútiles, como puede ser el techo de todos estos galpones de logística enormes que vemos, por ejemplo, cuando vamos por la Panamericana, ¿sí? Estos nuevos galpones gigantes, esos techos, lugares que eran verdes hasta hace poco tiempo, esos techos se podrían transformar en techos fotovoltaicos, por ejemplo. Claro. O sea, la fotovoltaica, si se piensa bien, puede estar ocupando esos sitios, que es darle un doble aprovechamiento al lugar. Bueno, hay un galpón y además genera electricidad. Claro, si no, como pasa en la parte cuyana, que tierras que no son de uso productivo interesante, no se puede poner una planta. En Cuyo, al norte, en La Puna, hay mucha zona árida en Argentina. La Argentina es un país fundamentalmente árido. Claro. Así que hay mucha superficie como para poder... Y con excelentes condiciones para explotar la energía solar. Con muy buenas condiciones. Tenemos niveles de insolación muy grandes. Pensemos que Alemania, que es el país más avanzado tal vez en este tema, tiene el mismo nivel de radiación solar que la provincia de Santa Cruz. El mismo nivel de radiación. Imaginen, entonces, si allá está funcionando, imagínense en la Argentina, en latitudes menores, digamos más cerca del Ecuador, los niveles de radiación son mucho mayores. ¿Y por qué Alemania está tan avanzado? ¿Porque hubo una decisión política de desarrollar? Bueno, ha habido una decisión política, sí, en parte tal vez impulsada porque ha habido un movimiento ambiental fuerte en Alemania que ha promovido todo esto.
y porque tal vez en Europa han sufrido más las cuestiones, los impactos ambientales en relación con los temas energéticos. Es un lugar que tiene muy densamente poblado, por lo tanto ellos valoran mucho lo que es natural, lo que es verde, lo que es porque tienen poco. Han sufrido el coletazo de Chernobyl en su momento, ¿no? El accidente nuclear. Entonces ellos tienen otra sensibilidad a estos temas, que nosotros afortunadamente por un lado no hemos tenido este tipo de problemas, pero bueno, no estamos exentos tampoco. Carlos, ¿qué es lo que falta en Argentina? Es un problema de legislación. Por ejemplo, uno va a Europa, ¿no? Y ve los grandes galpones o grandes, no sé, los supermercados, todos tienen los techos cubiertos de paneles solares. ¿Qué falta en Argentina para que suceda eso? Bueno, falta promoverla, sí, por un lado. O sea, en un principio para promover estas energías, no sé si en este momento concretamente, porque los precios han bajado drásticamente, por ejemplo, en los paneles fotovoltaicos, pero en todos los países donde se han desarrollado estas tecnologías ha habido una promoción. Así como se ha promocionado la energía nuclear también está donde está porque fue promocionada, porque no es económica. ¿Sí? Acá tenemos energía nuclear porque la estamos promocionando y estamos poniendo mucho dinero para que se construyan estas obras. Entonces lo que falta es una decisión política de tomar estos caminos. De ayudar económicamente. De ayudar económicamente, no solo económicamente, de ayudar regulatoriamente, porque hay que permitir, por ejemplo, que si voy a aprovechar los techos de las viviendas o de los galpones o de los supermercados o de lo que fuera para producir electricidad e inyectarlo a la red, tiene que haber una regulación y tiene que haber toda una normativa que permita hacer uso de esa modalidad tecnológica, que en este momento, por lo menos en Capital y en Gran Buenos Aires, no está ocurriendo, está prohibido hacerlo, claro, ¿sí? Regulatoriamente. Entonces tenemos que avanzar. Sé que hay impulsos en este momento en esa dirección, o sea, esperamos verlos que se concreten próximamente para empezar a ver esto materializado. ¿Qué se necesita? ¿Cambiar los medidores que sean bidireccionales, donde uno puede inyectar y recibir energía? Se necesita en algún caso eso para hacer una transacción, en el caso de las transacciones económicas, sí, pero también la regulación lo que especifica es cuáles son las características técnicas de las instalaciones fotovoltaicas y de su conexión a la red de distribución, qué características técnicas deben cumplir para lograr esas conexiones. No puedo dejarlo libre al criterio diverso del que hace la instalación, sino tiene que haber una regulación, como con todo, ¿no? Todo está regulado. Cada vez que uno interviene en las redes, no lo hace de cualquier manera, sino que lo tiene que hacer siguiendo ciertas pautas. Y eso es lo que hay que generar en el país. Claro, si yo hoy me puedo construir una casa y en el techo quiero poner paneles solares, ¿la ley me lo permite? En Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires no se puede. Tengo entendido que ya, no estoy muy seguro, en algunas provincias esto está pudiendo ser, creo que en Santa Fe, y no sabría decirte. Tenemos mucho para trabajar entonces. No, hay mucho para trabajar, sí, hay que avanzar en el tema. ¿Cómo está la conciencia de los ciudadanos acá en Argentina? ¿Cómo estamos los argentinos en relación a la conciencia del uso de la energía? ¿Somos conscientes de la energía que consumimos? ¿No le damos mucha importancia por el tema de los subsidios, que estaba como un poco distorsionado en los últimos años? Yo creo que no somos muy conscientes, no lo hemos cuidado el recurso. Por supuesto que año tras año se va ganando en conocimiento y en conciencia sobre estos temas. Y ahora, lamentablemente, con el aumento de las tarifas, sí, la gente toma más conciencia vía el impacto económico. Pero me parece que todavía falta desarrollar los conceptos. Porque no es solamente la heladera, no es solamente el acondicionador de aire, es el calefón, es el termotanque, son las paredes de las casas, son las ventanas, son los automóviles que usamos. Todo consume energía y sobre todos esos artefactos tenemos que hacer algo y hay políticas activas para hacer. En particular en la Argentina, como en muchos países del mundo, el principal consumidor de energía es el sector del transporte. Sí. La mayor parte de la energía que producimos va a parar al transporte. Entonces, y sobre este ítem no tenemos
políticas hasta el momento concretas para reducir el consumo de automóviles o de camiones, etc. Y bueno, y estas son las políticas que estamos reclamando que se empiecen a instalar en el país. Claro, ¿también hace falta que sean más eficientes? Por supuesto. De hecho, el mismo concepto de la etiqueta de eficiencia energética que existe para una lámpara o para un acondicionador de aire o para una heladera, se le puede aplicar al automóvil. Se aplica en muchas partes del mundo, se aplica en Chile, por ejemplo. Los automóviles que nosotros exportamos a Chile allá son etiquetados. Acá dentro del mercado interno no sabemos cuánto consumen. Entonces, la etiqueta lo que permite es, por un lado, dar información al consumidor, pero además genera conocimiento del mercado, porque los sistemas de etiquetado implican que hay laboratorios que están midiendo todos los productos, ¿sí? Y que dicen, este producto A consume tanto, este B consume tanto, todos se miden bajo la misma norma, o sea, son comparables. Y eso permite que el gobierno, que el Estado, además tenga información de cuál es el mercado, o sea, cómo está compuesto, constituido energéticamente el mercado de heladeras o condiciones de aire. Y a partir de esa información es que puede empezar a tomar decisiones de lo que se llaman técnicamente estándares, o sea, decir, bueno, a ver, el mercado es este, yo puedo prohibir que se comercialice de aquí para abajo, ¿no? Por ejemplo, en la etiqueta, la G, la F, la E, la D, ¿no? Prohíbo estas bandas, sí, sabiendo cómo eso va a impactar en el mercado, lo hace gradualmente, progresivamente, y eso tiene un impacto muy fuerte. Fácil, no irrita, protege. Antitranspirante Nivea Men Sensitive Protect. 48 horas de protección, 0% alcohol. Vuelve a Carrefour el fin de semana gigante. 4 días de ofertas para que tu chango sea realmente gigante. Del jueves al domingo, aprovecha en Hypermarket. 60% de descuento en la segunda unidad en galletitas crackers, fideos secos, snacks, jabón para ropa, suavizantes, rollos de cocina y mucho más. También en estos productos de las marcas elegidas. Además, 4x3 en marcas seleccionadas de bebidas. Y exclusivo en nuestros hipermercados, 80% de descuento en la segunda unidad. Sí, 80% de descuento en productos de las marcas elegidas. Este fin de semana gigante, vení a Carrefour. Este tren es especial. Es el tren de los que no dejan pasar el tren. ¡Arriba! Viene lleno, ¿eh? Como Luli, que no dudó en adoptar a esa cachorrita abandonada para entregarle todo. Hasta el mono ambiente. Pero sí que valió la pena, ¿eh? O Maxi, que un día eligió hacer algo por el medio ambiente. Y por la otra mitad también. Se la bancan, ¿eh? Vos elegís cómo tomarte la vida. No dejes pasar el tren. Tomá Levité, que es rica, liviana y natural. Tómate la vida. Todos buscamos resaltar nuestra belleza. Y una sonrisa hace toda la diferencia. Por eso Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection. Remueve hasta 100% de manchas en 3 días y ayuda a prevenirlas. Perfecta para vos. Oral-B. Dientes más fuertes y blancos. Hola, ¿Coca-Cola? Sabés que te ganaste otra, pero tenés que tomártela conmigo. Única hasta que te ganas otra. Busca las tapas doradas que tengan premio y disfruta de otra Coca-Cola en cualquiera de sus variantes. Ahí va él, uno más al acecho de cientos de productos que ni sabe para qué quiere. Y ahí está ella, llevando una botella de Magistral que, como rinde hasta 4 veces más, le permite ahorrar. Magistral dura 8 semanas, 4 veces más. Podés ahorrar porque rinde por 4. Los aparatos, ¿no?, eléctricos y electrónicos que uno puede comprar en las grandes cadenas, tiene esta etiqueta, que es la que nos marca la eficiencia del aparato que estamos comprando. Exactamente. La etiqueta original, sí, que es una copia de la etiqueta europea, en Europa se usa esta misma etiqueta y en muchos países de Latinoamérica también,
tenía una banda que iba desde la A hasta la G. Sí. Entonces, lo que se hizo fue justamente con esta información que se fue tomando del mercado en la medida que se fue implementando el etiquetado, ir prohibiendo las bandas más ineficientes, que son las C, D, F, G, y dejar solamente las eficientes. Entonces, en este momento solamente está permitido, por ejemplo, que en el comercio se vendan heladeras A y B. Estas están prohibidas. No vas a encontrar en ninguna cadena de electrodomésticos. Podrás llegar a encontrar, es muy raro en este momento, sí, porque bueno, habían el stock y se fueron vendiendo. Es muy raro encontrar una C en este momento. Heladeras, ¿no? Con freezer. ¿Eso qué quiere decir? Que si es A y B consumen menos energía. Una heladera A consume menos de la mitad de la energía que una G. O sea, es mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Y ahora van a empezar a ver que como se eliminaron estas bandas, sí, para que sigan apareciendo aparatos más eficientes, se han empezado a colocar nuevas bandas encima de la A más, A doble más y A triple más, que dan niveles de eficiencia mayor todavía. Ah, superior. Superior. ¿Y eso ya uno lo puede encontrar en el mercado? En algunos lugares sí, porque es una etiqueta muy nueva en la Argentina, en Europa ya se está usando hace unos años, muy nueva, y gradualmente va ganando espacio en la medida que se van vendiendo los modelos más viejos. Las nuevas heladeras vienen con esa etiqueta. Claro, cuanto más eficiente es el aparato eléctrico que compremos, también es más caro, ¿no? Sí, no, más o menos. ¿Tiene una relación? Hay más o menos. Sí. O sea, ustedes van a encontrar, y estos son estudios que hemos hecho acá en Argentina y se han hecho en muchas partes del mundo. Si uno, en algunos aparatos como son las heladeras y los acondicionadores de aire, por ejemplo, si uno grafica o estudia la relación que hay entre la eficiencia y el precio del aparato, va a ver que no hay mucha relación, porque el precio de una heladera o de un acondicionador de aire está sobre todo determinado, o de forma más importante está determinado por la marca, la terminación, si es blanca, si es plateada, la terminación interior, si tiene televisor, ahora hay heladeras con monitores, o si tengo la hielera que sale para afuera, ese tipo de cosas, y no por la eficiencia. Entonces es posible, si uno ve bien el mercado, encontrar heladeras más eficientes del mismo valor o menor valor que una que es más ineficiente, por esto que acabo de decir. Sí. Si me permitís agregar una cosa, claro. Nosotros hemos sacado online el año pasado una página que se llama top10argentina.org, que justamente da la información de cuáles son en heladeras, acondicionadores de aire y calefones a gas, de cuáles son las marcas y los modelos de los equipos más eficientes que hay en Argentina, solo de los más eficientes, con el precio en la vida útil, o sea, sumándole lo que cuesta la energía que consumen y con otra información técnica. Entonces, la persona que quiere comprar algo puede ver en esa página qué es lo que existe en el país. Ahora, es impresionante la cantidad de información que tiene la etiqueta y que los consumidores desconocen. Exactamente. Bueno, eso es toda esa información, por ejemplo, en la página Top 10 Argentina, sí, está explicado. Se explica qué criterios usar para elegir la heladera, cómo cuidarla, ¿no? Cómo hacer que consuma poco mientras la usamos. Sí. Se explica la etiqueta, qué significa cada campo, ¿no? Así como te hablo de heladeras, lo mismo pasa en acondicionadores de aire. Carlos, ¿cuáles son los aparatos que todos tenemos en nuestras casas que consumen más energía? Bien, tenemos, yo te diría que en términos de energía, cuando hablamos de energía estamos hablando de lo que nos llega a la factura de luz. Sí. Yo te diría que son la heladera, el acondicionador de aire en el verano, obviamente, y tal vez las luces, dependiendo ahora, porque como han cambiado las tecnologías, si tenemos muchas lámparas bajo consumo LEDs, la luz empieza a tener menos impacto. Yo cuidaría el televisor también. Lavarropas. Luego el lavarropas, la plancha,
Y este tipo de aparatos son aparatos que consumen mucha potencia, por ahí es un poco técnico, mucha potencia en el instante, pero poca energía. Sí. La plancha, en el momento en que la enchufo, consume mucha potencia. Pero la plancha, primero, ¿cuántas veces a la semana planchamos? ¿Cuánto tiempo planchamos? Y mientras estamos planchando, la plancha está prendiendo y apagando constantemente. O sea, está un rato encendida y un rato largo apagada. Se enciende un rato, se apaga. Si estoy planchando media hora, no sabría decirte exactamente, pero seguramente la mitad del tiempo está apagada. Sí. Entonces, en términos de factura de luz, no es importante. Claro, y la heladera y el aire acondicionado serían los aparatos a claro, tener ahora, mayor cuidado. déjame aclararte esto. En Sí. términos de costo social o de este tema de tratar de cuidar los recursos para que todos tengamos, en las horas que son pico, que son al mediodía y a la noche, alrededor del mediodía, ahora desde la 1, vieron que los cortes ahora son de 1 a 4 de la tarde. Sí, sí. Bueno, y a la noche de 18 a 23 hay que tratar de evitar estos artefactos que consumen mucha potencia. La plancha, yo diría el lavavajillas, ¿no? Esto, si podemos moverlos de horario para usarlos. Por más que tengamos energía en nuestras casas, ¿no? Es como un concepto solidario. Es un concepto solidario, porque si todos están así, yo me puedo quedar sin energía en mi casa. Exacto. Porque todos están planchando en la hora pico, ¿sí? Y además usando el acondicionador de aire y todo este tipo de cuestiones. También me gustaría aclarar en términos de gas, que también es importante, no hablar solamente de electricidad, todo lo que es calefacción en el invierno. La calefacción es lo que más consume gas. De hecho, nuestro consumo de gas en Argentina crece enormemente en el invierno por la calefacción. Casi la mitad o más de la mitad del gas que consumimos durante todo el año, usamos gas para cocinar, para calentar agua y para calefaccionarnos. Más el 50% o el 60% del gas que consumimos en el sector residencial va a parar a esos 3 meses o 2 meses en donde usamos la calefacción. Súper concentrado. ¿no? Súper concentrado, muy fuerte. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Bueno, aislar la casa, poner burletes, utilizar artefactos sin piloto. ¿Vieron el piloto? Hay artefactos ya hace tiempo en plaza y están en la página Top 10. Todos los calefones que están ahí son calefones sin piloto, que no tienen esa llamita que está consumiendo todo el tiempo inútilmente para que se encienda el calefón cada tanto. Entonces ahora hay dispositivos electrónicos que se encienden solo cuando hace falta. Sí. Bueno, hubo una ley, ¿no? Al respecto. Hubo un intento de ley. Hubo un intento, que no se llegó a aprobar. No se hizo nada, de hecho no están prohibidos, tendrían que estar prohibidos esos artefactos. Qué lástima, porque el desperdicio de gas multiplicado por los millones de hogares es mucho, ¿no? Es enorme. Es enorme. Está calculado y es enorme. Es como una central. Si todo ese gas, en vez de ir a los pilotos, fuese una central eléctrica, sí, estaríamos hablando de una central de 800 megawatts, que tal vez no sé si dice mucho, pero es algo así como un poco menos de lo que es actualmente el plan nuclear argentino, de todas las centrales nucleares. Es muchísimo. Es muchísimo. Muy elevado el consumo. Sí. Si le tenemos que dar un consejo a la gente, ¿de qué forma puede contribuir a un uso racional de la energía para que tengamos un consumo más razonable? Mira, es simplemente poner en práctica las pautas que están dando vueltas por todos lados. Son conceptos que todos los escuchamos ya los hemos permanentemente. escuchado de diferentes formas muchas veces, pero tener en cuenta esto, bueno, una parte es comportamiento, es la actitud, es tener en cuenta, es no usar, no enfriar ambientes que están vacíos, no ponerlo excesivamente, apagar las luces, todo ese tipo de cuestiones. Y por el otro lado... Y además cerrar, ¿no? Si estamos en el living, cerrar el living, no dejar todas las puertas abiertas porque el frío se va. Perfecto, exactamente. Sí. ¿Sí? Impedir que entre la luz del sol, si se puede. O sea, en verano, bueno, si está pegando a pleno en una ventana y entra el sol, bueno, ahí hay que bajar la persiana, hay que poner un postigón, cosas elementales, pero hay que hacerlas. Y eso tiene un impacto muy fuerte. Y por el otro lado tiene que ver con esto de la compra de un producto nuevo. Tener en cuenta que cuando compro una heladera la voy a comprar por 12, 15 años, tal vez voy a tener, o más tiempo voy a tener esa heladera. Es crítico que tome una buena decisión en este momento y sobre todo sabiendo que ahora
la electricidad va a ser más cara y en el futuro lo va a ser más todavía. Sí. Entonces es una decisión que económicamente es importante. Cuando salieron las lámparas bajo consumo, aún con la tarifa subsidiada, comprar una lámpara con bajo consumo, si bien sabemos que es mucho más cara que una incandescente, el costo a lo largo de la vida útil era la mitad de la lámpara incandescente, por este ahorro que producía. O sea, lo que yo evitaba de consumir en electricidad me compensaba con creces el sobrecosto inicial de la lámpara. Claro. Y así no todo el mundo iba a la lámpara de bajo consumo, hasta que se tuvo que prohibir su venta. Claro, no iban porque la gente no hace esta cuenta normalmente, porque si yo tengo que pagar 10 o tengo que pagar 50 o 60, 10 la incandescente y varias veces más la bajo consumo, por ahí en ese momento yo digo, no, influye el precio inicial. Sí. Por más que si uno hace el cálculo económico es conveniente. Entonces quiere decir que para tener una mayor eficiencia energética depende de todos nosotros. Depende de todos nosotros. Y sobre el otro concepto interesante es que cuando hablamos de sustentabilidad y cuando hablamos de ambiente, a toda la gente que es sensible a estos temas y quiere contribuir, las energías renovables, etcétera, etcétera, que si bien es un concepto muy interesante, está como lejos de nosotros, del habitante, del ciudadano común. Sí. Son decisiones que toma un grupo muy pequeño de gente. El consumo lo hacemos todos. Entonces es nuestro ecosistema, es el lugar donde podemos actuar. Nuestro ecosistema energético es el lado del consumo. Entonces ahí es donde podemos actuar fuertemente. Entonces tengámoslo en cuenta y actuemos en ese lugar. Claro. Y además, multiplicados por miles de millones de personas que habitamos en este planeta, el resultado